Buenas tardes, en esta sesión se va a desarrollar el tema TDAH en el paciente adulto. Se van a abordar 6 temas. El primero es cómo reconocer el TDAH, el segundo el TDAH en la vida cotidiana del adulto, ese va a ser abordado por mí, Daniela Medina. El tercero, psicoeducación del TDAH. Cuarto, el TDAH en adultos en atención primaria, abordado por Daniela Churi. Y el quinto, tratamiento del TDAH en el adulto y tratamiento psicológico, será abordado por Laura Castro. ¿Cómo reconocer el TDAH? Como bien sabrán, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Básicamente creo que todos conocen la tríada clásica del TDAH, que es por la presencia de síntomas de dificultades atencionales, tanto para enfocar como sobre todo para sostener la atención, es decir, déficit de atención. También un exceso cuantitativo, pero sobre todo cualitativo de la actividad motora, es decir, hiperactividad, y un pobre control de los impulsos verbales y motores, es decir, la impulsividad. ¿Por qué yo puse este cuadro? Porque no es lo mismo el TDAH infantil en un adulto. Una de las diferencias, por ejemplo, es en el caso de la hiperactividad sería la necesidad de movimiento constante. Ya en el adulto es una sensación como de inquietud interna. Bien lo dice ahí. A la hora de jugar o de hacer trabajos grupales no saben compartir, respetar turnos y no se ajustan a los tiempos. En el adulto, a la hora de trabajar, prefieren hacerlo individualmente, les cuesta delegar y acatar la autoridad. A menudo tienen conflictos con los iguales por no saber controlar sus impulsos y emociones. En el adulto es la falta de autogestión personal y autocontrol emocional, deteriora la convivencia y las relaciones de pareja. En el niño, el rechazo de los iguales y el fracaso académico afectan negativamente a su autoestima. Y en el adulto, la incapacidad para dar respuesta a todas las demandas de la vida genera problemas emocionales y angustia vital. En lo que respecta al diagnóstico, se ha resaltado que el TDAH es clínico y basado en la amnesis y exploración de los cuidados del paciente. Entonces, pues se disponen numerosos cuestionarios y escalas que puedan ser de la utilidad del clínico a la hora de poder aproximarse a un diagnóstico. Uno de ellos es una escala de screening, que es la ARSR volumen 1.1, que sería el Adult ADHD Self-Report Scales, que fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Esta escala tiene dos versiones, una de 18 ítems y otra de 6. Está traducida y validada en español y también es de uso libre. No es una escala de diagnóstico, o sea, como les digo, es un instrumento de screening, pero que se ha mostrado muy útil a la hora de la consulta de atención primaria. También hay otras pruebas que van a ayudar a identificar el TDAH y serán pues propiamente más abordadas por mi compañera Daniela Churi. Resulta que en los DSM anteriores al 5, pues reportaban unos síntomas del TDAH muy generalizados. Ya en el DSM-5 ya habían notas aclaratorias o de reacción complementarias para aclarar la presencia de los síntomas en el adulto. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue dividirlo en 3 categorías. Los síntomas: inatención, hiperactividad e impulsividad. Que sería en inatención, en un niño es si presentan los síntomas durante 6 meses seguidos, o sea, si los síntomas son prolongados durante 6 meses. En un adulto con 4 síntomas que sean prolongados durante 6 meses, ya es una aproximación a lo que es el TDAH. Entonces tenemos en inatención,
que a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Con frecuencia no sigue las instrucciones, es decir que la persona inicia tareas pero rápidamente pierde el foco y luego se desvía con facilidad, no logra el trabajo. En el caso del adulto ya serían los asuntos laborales, se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Para los adolescentes mayores de 17 años y los adultos serían pensamientos que no guardan relación con lo que están haciendo. Suelen ser descuidados en las actividades diarias, las tareas y los recados. Por ejemplo, pueden empezar algo y no lo terminan. Con frecuencia pierden objetos necesarios para tareas o actividades. Lápices, libros, anteojos, etc. No suelen prestar atención suficiente a los detalles o cometen errores por descuidos en las tareas escolares, el trabajo u otras actividades. Suele tener dificultad para organizar tareas y actividades. Ya en la hiperactividad es que mueve en exceso las manos, pies o se remueve en su asiento. Como les decía, en un adulto ya es un sentimiento de inquietud interna. Suele estar inquieto en situaciones que requieren permanecer sentado. A menudo corre y salta sobre muebles y se mueve excesivamente en situaciones inapropiadas. En adolescentes o adultos suele limitarse a sentirse inquieto. Es a menudo demasiado ruidoso durante el juego, el ocio y las actividades sociales. A menudo habla en exceso y es impaciente. En impulsividad se precipita con las respuestas, incluso que las personas se hayan completado. En el caso de los adolescentes mayores o adultos, ellos intentan completar las frases de otras personas cuando están en una conversación. A menudo interrumpe o se inmiscuye en asuntos de otros. Tiende a actuar sin pensar, como iniciar tareas sin la preparación adecuada, evitar la lectura, escuchar instrucciones. Tiene dificultades para resistir las tentaciones y oportunidades, incluso si esto significa asumir riesgos. En el caso de un adulto sería entrar en una relación o renunciar al trabajo, terminar con una amistad. Diagnóstico diferencial. Para abordar el diagnóstico diferencial del TDAH en la edad adulta, se tiene que tener en cuenta que algunas de las quejas primordiales del TDAH, como son las dificultades en la concentración o los problemas para mantener la atención. Estos síntomas son también comunes en muchos otros trastornos psiquiátricos. Sin embargo, estos trastornos que pueden observar en el cuadro tienen sus propios síntomas, digamos un síntoma cardinal propio del trastorno que va a ser la clave a la hora de diferenciarlo del TDAH. Entonces pueden aparecer ahí trastorno por ansiedad generalizada, los problemas relacionados con las sustancias, algunos problemas de trastornos de la personalidad, trastornos orgánicos o patologías médicas. En el caso voy a poner un ejemplo, en el caso de la ansiedad, las preocupaciones ansiosas o las quejas somáticas y la interferencia con el sueño pueden ser un síntoma clave para diferenciarlo del TDAH. Ya en el caso de los trastornos de personalidad, quizás es un poquito más complejo el diagnóstico diferencial, porque, digamos, en el trastorno límite de la personalidad, ambas se pueden caracterizar por la impulsividad e incluso por la debilidad emocional. Sin embargo, en el TDAH no se espera encontrar tanta, intensidad en las dificultades de relación interpersonales o en las autolesiones. También pues se tiene que tener en cuenta que en algunas condiciones orgánicas, es decir, de los trastornos orgánicas o de otras patologías, se pueden
sea, pueden ser similares en cuanto al TDAH en el adulto, pero nuevamente pues tienen sus propios síntomas cardinales que los van a hacer diferenciar, que van a hacer diferenciar estas condiciones. TDAH en la vida cotidiana del adulto. Ese es un tema muy complejo porque pues siempre se escucha que la persona que pueda sufrir del TDAH va a tener una vida miserable, pero lo cierto es que pueden haber, digamos, algunos poros que pueden hacer llevar una mejor calidad de vida del paciente. Entonces acá yo relacioné dos, que sería el TDAH constructivo en el adulto y el TDAH destructivo en el adulto. Entonces, digamos que las cosas positivas que tiene el TDAH sería el sentido del humor, la creatividad, el hiperfoco, es decir, que a pesar de que ellos no tienen la atención fijada en alguna cosa, cuando les interesa algo realmente van a dar todo de sí mismos y son energéticos. Algo que yo no sabía es que, por ejemplo, no sé si los han escuchado, Will Smith o Jim Carrey, ellos pues tienen TDAH y a pesar de eso pues han logrado llevar una vida plena. El TDAH destructivo en el adulto, malestar psíquico y sufrimiento personal, severa conflictividad familiar, dificultades en el aprendizaje y bajo rendimiento académico, conductas impulsivas con anormal asunción de graves riesgos virtuales, sexo compulsivo, entre los que pueden estar leyendo ahí en el cuadro. Sin embargo, pues quiero que sepan que no todas las personas que tienen esta condición van a sufrir de todos estos, bueno, estas consecuencias que puede traer el trastorno, sino que van a estar en diferentes intensidades y que también pues van a sacar lo mejor, o sea, de todo eso van a poder llevar una vida plena. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la psicoeducación. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar cualquier tratamiento psicológico y o farmacológico, se recomienda hacer un abordaje psicoeducativo. Este con el fin de dar a conocer a los pacientes cuáles son sus síntomas, las causas y los motivos por los cuales se va a realizar dicho tratamiento. Esto ayuda a que se mejore la motivación para el cambio y también hace que hayan como unas expectativas más altas en relación a los resultados del tratamiento. Un mayor conocimiento del trastorno va a hacer que se disminuyan los sentimientos de culpabilidad y la autoestima se va a ver mucho menos afectada, porque los pacientes que no fueron diagnosticados durante su infancia suelen tener un historial de fracasos como bajo rendimiento académico, dificultades interpersonales o problemas laborales, entre otros. Entonces, como ellos no tienen un conocimiento de ese trastorno, no tienen a qué atribuirlo y ellos como que internalizan eso y se culpabilizan. Bueno, este es el primer paso ya para después pasar a realizar un tratamiento cognitivo-conductual, que es el que más ha tenido el que más ha tenido éxito en este tipo de trastornos. Entonces, en este orden de ideas, la psicoeducación es un abordaje de contenido informativo que ayuda al paciente a entender mejor su trastorno. Los puntos claves que se deben incluir en la psicoeducación son, bueno, primero se deben abordar creencias erróneas sobre el TDAH, se debe ayudar al paciente a identificar los síntomas de este trastorno y diferenciarlos de los rasgos de la personalidad de este paciente. Se identifican los aspectos diagnósticos, causas del trastorno y características clínicas asociadas, como la búsqueda de sensaciones, inseguridad o autoestima. Y también se hace énfasis en los síntomas positivos de este trastorno, como creatividad, vitalidad elevada, entusiasmo, carácter extrovertido, capacidad de improvisación,
elevada decisión, buena capacidad de reacción ante situaciones diversas y bueno, estas otras que pueden leer. Eh, También se deben tener en cuenta las pautas de organización y planificación en la psicoeducación. Entonces, comúnmente los pacientes con TDAH suelen presentar problemas de planificación y también presentan creencias erróneas en relación a esta, porque ellos suelen considerar que las personas organizadas son aburridas, son rígidas y tienen como temor a perder su creatividad y espontaneidad. Los puntos claves o los que se deben destacar en este aspecto son valorar los beneficios que supone un mejor manejo del tiempo, abordar inconvenientes que tengan que ver con la improvisación, se debe trabajar una agenda para abordar dificultades como la tendencia a programar más actividades de las realmente posibles también. Se debe establecer un lugar y momento del día para revisarla, también asociar el momento a rutinas habituales, o sea, durante la cena o después de tomar la medicación o durante el desayuno o el almuerzo o así. También se facilita la iniciación de tareas mediante la visualización de refuerzos, se desglosan las tareas complejas para eh, poderlas realizar en pasos más pequeños y se priorizan las tareas según la urgencia temporal o importancia y también hay que diferenciar la priorización de motivación y facilidad. Em, Ahora, las estrategias de manejo de la distracción. En este se busca que el paciente se pueda plantear objetivos más realistas y acordes a su capacidad, ya que si se supone estar más tiempo haciendo una tarea que requiera concentración, más tiempo de lo que él es capaz de concentrarse, probablemente no va a alcanzar el objetivo propuesto y entonces va a aumentar los sentimientos de frustración y fracaso y eso va a conllevar como a una conducta de evitación en próximas situaciones. Entonces, para esto se utilizan dos estrategias. La primera es que el paciente debe determinar cuánto tiempo es capaz de mantener la atención y ajustar sus tareas a su capacidad atencional. Es decir, entonces todos los días, durante varios días debe medir cuánto tiempo es capaz de mantener su concentración. Entonces, si puede estar media hora, entonces las tareas que va a realizar van a hacer durante media hora y así. También está la técnica de aplazamiento de distracción. Entonces, esta se trata de que mientras el paciente realiza una tarea que requiera concentración, vaya anotando los pensamientos distractores que va teniendo a medida pues, que va haciendo esa tarea. Luego él va a tener que valorar cuáles distracciones son prioritarias o cuáles son simplemente atractivas para él. Entonces, los puntos a trabajar son se debe medir la capacidad atencional, el aplazamiento de la distracción y se debe tener un entrenamiento de autoinstrucciones. Ahora con el manejo de la impulsibilidad, también como el abordaje cognitivo-conductual es el que ha demostrado ser más eficaz en este tipo de situaciones. Entonces las estrategias que se tratan son el análisis funcional mediante registros, situación, pensamiento, emoción y conducta. Entonces, lo que se hace en este básicamente es que se describe la situación, cómo interpretó la situación, o sea, los pensamientos que tuvo y cómo se sintió al respecto. Esto permite que el paciente sea consciente de cómo la forma de pensar cambia según la situación y el estado de ánimo en el que se encuentre. Entonces, esto va a hacer que él pueda actuar de una manera mucho más adaptativa. Entonces también se trabajan excepciones y estrategias adaptativas de control de la impulsibilidad. Ahora vamos a hablar acerca del afrontamiento de la rabia. Es importante, primero que todo, explicarle al paciente que el objetivo es gestionar mejor las emociones y no eliminarlas por completo. Bueno, entonces son tres estrategias básicas. La primera es identificar desencadenantes, luego identificar pensamientos asociados a la rabia y también detectar señales de alarma como síntomas físicos y aspectos conductuales. Esto con el fin de que
el paciente ya pueda anticiparse a una situación y pues pueda manejarse mejor. Ahora vamos a hablar acerca de las habilidades interpersonales. Para abordar este tipo de habilidades interpersonales hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, que son, primero, relacionar los síntomas del TDAH con la repercusión a nivel de relaciones interpersonales, o sea, hablar muy rápido, que el tono de voz muy alto, interrumpir, distraerse, perder el hilo de las conversaciones, entre otros. También hay que tener un entrenamiento en estrategias de comunicación asertiva y abordar el afrontamiento de críticas. Entonces el paciente tiene que aprender a diferenciar entre el insulto y la crítica y también diferenciar cuál es una crítica negativa y cuál es una crítica constructiva. Ahora vamos a hablar acerca de la atención primaria y la salud mental. Bueno, entonces también se hablaba acerca de que de una característica de la atención primaria es la longitudinal. Bueno, sí, o sea, como que es longeva. Quiere decir que como se habla como de los médicos de familia. Entonces se habla de que estos médicos suelen conocer a sus pacientes a lo largo del tiempo y a su familia y a su entorno. Entonces esto hace que haya una situación idónea para reconocer los comportamientos o los cambios que sean indicadores de la presencia de este tipo de trastornos. Mm, Ahora vamos a hablar acerca de el... también hay que aclarar que la atención primaria es un dispositivo asistencial accesible para la población general. Bueno, ahora sí, el cribado para el TDAH en atención primaria. El cribado básicamente es como que se hace una separación de las personas que presentan como rasgos con este tipo de trastornos. Entonces, mi compañera Daniela hablaba hace un momento de un test que realiza la Organización Mundial de la Salud, la ASRS, que este solo da como una sospecha diagnóstica. Esta sospecha debe ser confirmada o descartada mediante una evaluación clínica mucho más exhaustiva. Y para esto, pues existen otros tipos de test, como por ejemplo está el test de caras o test de percepción de diferencias. Este se trata de una prueba perceptiva que está conformada por 60 elementos gráficos. Estos representan dibujos esquemáticos de caras con trazos como muy elementales. Entonces, este test lo que hace es evaluar las aptitudes requeridas para percibir rápidamente semejanzas o diferencias. Este puede ser empleado a partir de los 6 años en adelante. Está el test de desórdenes de atención e hiperactividad. Este se aplica desde los 3 a los 23 años y está basado en el criterio diagnóstico del DSM-4. Este contiene 36 ítems que están agrupados en hiperactividad, impulsividad e inatención. Y por último, está también la batería computarizada para la evaluación cognitiva del TDA, ya sea con hiperactividad o sin esta de Cognifit. Este es un test online que permite reconocer las debilidades y fortalezas, evaluar el índice de riesgo de presencia de este trastorno y conocer su tipología o subtipo, es decir, puede ser predominante inatento, predominante hiperactivo impulsivo o combinado, y se puede emplear desde los 7 años. Bueno, el día de hoy hablaré sobre el tratamiento del TDAH en el adulto. Bueno, o sea, cuando se realiza un diagnóstico del TDAH y se elige un tratamiento farmacológico pues adecuado, esto va a revertir de una manera positiva el diario vivir de los pacientes que sufren TDAH. Bueno, iniciaré explicando los fármacos empleados en el TDAH. Bueno, en los últimos años se han mandado inicialmente unos tratamientos farmacológicos del TDAH en adultos. Se utilizan diferentes fármacos que estos van a demostrar pues eficacia y seguridad a la hora de brindárselo al paciente. Se van a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo son los psicoestimulantes, que está el metilfenidato y la lisdexanfetamina.
Y en el segundo grupo, los no estimulantes, que está la atomoxetina. Bueno, todos ellos se van a caracterizar por incrementar el funcionamiento catecolaminérgico y especialmente en la dopamina y la noradrenalina. Por el caso de los no estimulantes encontramos la atomoxetina y este va a ser el único fármaco que tiene indicaciones en el tratamiento, o sea, a las personas que se diagnostican, al adulto que se diagnostica por primera vez TDAH, se le va a mandar atomoxetina. Diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas en los tratamientos farmacológicos. Bueno, entre los estimulantes existen diferencias a nivel farmacocinéticas y farmacodinámicas. A nivel farmacodinámico, encontramos al metilfenidato, que actúa principalmente pues, como un inhibidor de la recaptación presináptica de la dopamina y en menor medida va a regular la noradrenalina. Y están las anfetaminas como la lisdesanfetamina. Esta va a inhibir la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Esto va a promover además una liberación de la dopamina en la hendidura sináptica. Bueno, hablando de nivel farmacocinético, hay formas farmacéuticas pues, de una acción corta que solo requieren como una toma diaria. Aparece el metilfenidato. Este se metaboliza y se elimina a nivel renal. Mientras que la lisdesanfetamina se metaboliza a nivel hepático y se elimina a nivel renal. Por último, encontramos la atomoxetina. Este es un fármaco no estimulante y tiene un mecanismo de acción fundamentalmente noradrenérgico. Este fármaco va a incrementar los niveles de dopamina en el córtex prefrontal. Bueno, acá hablamos sobre la elección del fármaco, titulación y la dosificación. Bueno, encontramos dos opciones, una opción A y una opción B. Ya ahorita les mostraré la opción B y donde nos mostrará este diagrama de flujo. Tenemos en la opción A un tratamiento activo que es continuado desde la adolescencia, o sea, se da este tratamiento a las personas que se diagnostican con TDAH desde su adolescencia y no está interrumpido. Encontramos el tratamiento activo que pues describe o da dos opciones, tiene una buena o mala respuesta. Pues si se obtiene una buena respuesta se mantiene el fármaco y la dosis igual. Si se obtiene una mala respuesta, toca ajustar dosis, se debe asociar una terapia cognitivo-conductual o hay un cambio de fármaco. Bueno, en la opción B tenemos sin tratamiento activo. Este habla o trata de un adulto diagnosticado pues ya en su adultez o que tiene el tratamiento interrumpido. Entonces, sin tratamiento activo, hay un tratamiento previo, se debe mantener o ajustar fármaco y por otro, como les decía al inicio de la presentación, se mandaría atomoxetina. Ya después se ajusta si se requiere metilfenidato o se va a asociar a la terapia cognitivo-conductual. Al igual se manda lisdesanfetamina. Bueno, por otro lado, las diferencias de cada individuo determinan la titulación y la dosificación de los fármacos, pues durante todo el tratamiento. Es necesario que pues, se cuente con un buen análisis en los síntomas y pues, los deterioros que causa el TDAH. Bueno, la titulación de la dosis óptima se suele llevar alrededor de unas 6 semanas más o menos. En el caso de la atomoxetina se recomienda una dosis inicial de 40 miligramos durante un mínimo de 6 días y pues no se puede subir dosis dependiendo pues la respuesta que dé el paciente a este medicamento y la tolerancia que él tenga al mismo. La dosis de mantenimiento pues necesario que se recomienda cada día es de 80 a 100 miligramos.
Para llevar un tratamiento con metilfenidato y lisdesanfetamina se recomienda pues mantener una dosis con la que estaba estable el paciente. Si existe algunas variaciones de peso, se debe tener en cuenta que la máxima eficacia del metilfenidato se sitúa en dosis en torno a 1 miligramo por kilogramo. Y para finalizarles, la dosis de desanfetamina no se verán afectadas por variaciones de peso, aunque se recuerda que la dosis máxima serán de 70 miligramos por día. Bueno, para seguirla, esperen un segundo, lo de tolerancia y los efectos secundarios, dice, los fármacos estimulantes y la amoxetina tienen en general buena tolerancia a pacientes adultos. Bueno, esto, pues como son fármacos de actividad dopaminérgica y noradrenérgica, pueden incrementarse la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Esto por este motivo, pues como se sube a altos niveles, se recomienda medir la tensión arterial antes del inicio del tratamiento para pues descartar hipertensión. Estos fármacos se van a contraindicar en pacientes con hipersensibilidad a las aminas simpático-méticas, enfermedad cardiovascular sintomática o cerebrovascular. La cerebrovascular encontramos las aneurisma o el ictus, o que haya niveles altos de glaucoma. Bueno, como les venía contando los medicamentos anteriores, iniciaré con el metilfenidato. Esto va a estar contraindicado en pacientes con hipertiroidismo o con tirotoxicosis y en pacientes con trastornos psiquiátricos. Se deben cambiar o realizar TCC o mandar algún otro tipo de medicamento. Por consiguiente, la lisdesanfetamina está contraindicada en estados de agitación y en pacientes con hipertensión moderada o grave. Y para finalizar, hay que tener en cuenta las reacciones adversas de la atomoxetina. Esto va a tener disminución en el apetito, insomnio, cefalia, sequedad en la boca y náuseas. Bueno, les hablaré sobre los tratamientos psicológicos y se harán algunas preguntas para que en el encuentro sincrónico pues las puedan responder si quieren agregar algo o si quieren cambiar algo o discutir algo. Bueno, la primera pregunta es ¿cuándo es necesario el tratamiento psicológico? Bueno, el tratamiento farmacológico es lo que mencionaba anteriormente y esto se va a considerar de primera elección para el TDAH. Esto hace parte de un programa completo que va a incluir medidas psicológicas y sociales. Se va a recomendar el tratamiento psicológico y el acompañamiento si se presentan estos casos. El paciente no realizará tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico ha mostrado ineficacia. El paciente presenta dificultad para aceptar el TDAH y presenta baja adherencia al tratamiento farmacológico. Básicamente, si se presentan estos puntos, los que acabo de mencionar, será necesario recurrir a un tratamiento psicológico. La segunda pregunta que queda es ¿por qué realizar tratamiento psicológico? Bueno, básicamente el TDAH es un trastorno neurobiológico cuyos déficits suelen llevar a consecuencias tanto emocionales como psicológicas. El tratamiento psicológico cognitivo-conductual del TDAH tiene como objetivo abordar variables psicológicas. Esto va a incluir unas intervenciones tanto conductuales que se manejarán pues un tipo de entrenamiento como una estrategia ante los síntomas del TDAH para saberlos afrontar y bueno, para afrontar los síntomas asociados como saber manejar la rabia, se entrena para la baja tolerancia, frustración e inestabilidad afectiva. También se realizan actividades a nivel cognitivo. Bueno, y por último, está esta que es ¿cuál es la evidencia empírica de los tratamientos psicológicos?
Se reconocen tres, que está la terapia cognitivo-conductual, que esta va a ser un tratamiento basado en el aprendizaje de habilidades de afrontamiento para el TDAH. Incluye también técnicas de terapia cognitiva para el abordaje de pensamientos disfuncionales. Como segundo punto tenemos la terapia metacognitiva. Es un tratamiento enfocado en el déficit de atención y la motivación en pacientes con TDAH. Y para finalizar está la terapia dialéctico-conductual, que hace una adaptación del modelo de Linehan para el trastorno límite de personalidad. Esta terapia va a contener 4 módulos. El primer módulo habla sobre habilidades de conciencia, el segundo va a hablar sobre tolerancia al malestar, el tercero habla de o trata de regulación emocional y para finalizar los 4 módulos son habilidades interpersonales. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Espero que nos hayan entendido a todas y pues dudas, sugerencias y demás en el encuentro sincrónico el jueves.